Bienvenidos a Marcado por la Unción. Hoy estaremos hablando de Daniel Naz, el príncipe de la oración, una vida de intercesión y avivamiento. Daniel Naz fue un hombre cuyo ministerio de oración marcó un antes y un después en los avivamientos del siglo XIX en Estados Unidos, especialmente en su colaboración con el famoso evangelista Charles Finney. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros grandes predicadores, su legado como intercesor y príncipe de la oración sigue inspirando a generaciones. A continuación, profundizaremos en su vida, llamamiento, ministerio, milagro, testimonio, legado y fracaso. Daniel Naz nació el 27 de noviembre de 1775 en Massachusetts. En el seno de una familia cristiana, pasó sus primeros años en relativo anonimato hasta que a los 40 años aceptó el pastorado en la iglesia congregacional presbiteriana en Loveville, Nueva York. Poco se conoce de su infancia y su juventud, ya que Naz no fue una figura pública prominente en su tiempo como otros evangelistas. A pesar de eso, su influencia espiritual fue tan profunda y poderosa, en especial en la vida de Finney, uno de los evangelistas más importantes del segundo gran despertar en los Estados Unidos. Durante sus primeros años, Naz sirvió como pastor de esta iglesia, aunque su ministerio pastoral no tuvo mucho reconocimiento público. Fue allí donde comenzó a desarrollar su poderoso ministerio de oración e intercesión, que lo convertiría en una figura clave detrás de los grandes avivamientos. Primeros años en ministerio pastoral. Cuando tenía 40 años, Naz aceptó el cargo de pastor y estuvo allí durante 6 años. Dirigió la construcción de un nuevo templo, dedicado en diciembre de 1819. Estableció una escuela dominical que sentó las bases en una obra misional en la región. Vivió 2 avivamientos, el primero en su año inicial con al menos 70 conversiones y el segundo tras su destitución con más de 200 convertidos en un pueblo de 308 hogares. A pesar de estos frutos, en septiembre de 1822 fue destituido por 9 votos contra 3, bajo el argumento que ya era demasiado viejo y viajaba con demasiada frecuencia para el gusto de sus congregantes. Tras ser destituido de la iglesia que había pastoreado con tanto celo, dejó a Naz espiritualmente quebrantado. El golpe fue doloroso. Vio como una agrupación disidente formaba otra congregación cercana, aunque siguió predicando y moderando en Loveville. El rechazo minó sus esperanzas de un ministerio estable. Este fracaso preparó el terreno interior para un llamado más profundo, la oración intercesora. Lejos de hundirse, Naz permitió que ese quebranto forjara en él un nuevo fuego por la intercesión, confirmando que a veces el aparente fracaso pastoral puede ser el preludio de un ministerio mayor en la sombra. Enfermedad de los ojos y llamado a la oración en 1824. A principios de 1824, Naz sufrió una grave inflamación ocular que lo confinó a una habitación oscura durante semanas, sin poder leer ni escribir. Dedicó su tiempo a la oración. Hizo una revisión general y radical de toda su experiencia cristiana. Al recuperarse, aún con los ojos vendados, estaba decidido a servir de otro modo, no predicar a multitudes, sino orar sin descansos por ellas. Este episodio marcó el punto de inflexión en el que el abandono en el ministerio público de predicación para abrazar un ministerio de oración que transformaría la historia del avivamiento americano. Encuentro con Charles Finney. En 1824, Naz se encontraba en el presbiterio que examinaba a Charles Finney para su licencia de predicación. Finney registró: llegué tarde y vi a un hombre en el púlpito. Pronto me di cuenta de que estaba orando, mirando al techo y a la congregación como si hablara con Dios. Su rostro era frío, pero su voz una agonía de intercesión. El llamamiento de Naz no fue al púlpito ni a la fama, fue a la rodilla, al secreto y a la intercesión profunda. Naz fue tocado profundamente por un mover del Espíritu Santo y sintió que su verdadero propósito no era predicar, sino orar. A partir de entonces entendió que su llamado era convertirse en un guerrero de oración, no delante de los hombres, sino detrás del velo. Más adelante, después de conocer a Finney, Naz comprendió
que su papel no era predicar junto a él, sino preparar la atmósfera espiritual antes de cada cruzada o campaña evangelística. Fue un hombre que vivió en total anonimato y dependencia del Espíritu Santo, dejando de un lado el reconocimiento humano para hacer guerra espiritual en lo oculto. Ministerio de intercesión. El ministerio de Daniel fue extraordinario y único. No viajaba para predicar, sino para interceder en oración intensa días antes de las campañas de avivamiento. Estrategia del ministerio de oración. La colaboración Nas-Finney funcionó así. Selección del terreno. Finney nombraba la ciudad. Nas llegaba semana antes. Alianza de oración. En cada población Nas conseguía 2 o 3 intercesores, a menudo Abel Clary, para formar un pacto de oración. Juntos oraban a veces por horas o días completos, sin interrupción. Agonía y trabajo oculto. Se encerraba en sótanos o cuartos de huéspedes y ayunando y gimiendo en oración para bajar el poder de Dios. Continuidad en las campañas. Mientras Finney predicaba a multitudes, Nas batallaba en agonía por el Espíritu Santo a su espalda. Este enfoque inédito convirtió cada reunión en un campo espiritual preparado y protegió la obra ante oposiciones locales. Uno de los ejemplos más impactantes fue cuando una mujer dueña de la pensión donde Nas y otros se hospedaban dijo que estaba preocupada por los gemidos que salía del cuarto donde Nas oraba. Llamó a Finney pensando que el hombre estaba enfermo y Finney le respondió: no está enfermo, él está orando. Le importa más las almas de los hombres que su propio bienestar. Esta historia fue transmitida por múltiples fuentes, relatando que Nas y Clary ayunaban y gemían en oración intensiva por avivamientos en ciudades, incluso en lugares lúgubres como sótanos oscuros. Este ministerio secreto era tan poderoso que incluso los demonios reaccionaban. En una ocasión, un medio y opositor del evangelio dijo que sentía una fuerza que lo oprimía cuando entraba al salón de reunión. Finney afirmó que esa fuerza espiritual era provocada por las oraciones de Nas y Clary. Testimonios. Aunque no se le conoce milagros físicos públicos como sanaciones o liberaciones realizadas por él directamente, los verdaderos milagros del ministerio de Nas eran espirituales y contundentes. Convicciones masivas. En algunos pueblos el 80% de los que se decidían a seguir a Cristo permanecían firmes, tasa muy superior al promedio histórico. Respuesta sobrenatural durante campañas. Jóvenes armados contra el avivamiento se rendían inesperadamente tras la intervención de Nas en oración pública, profetizando su disolución en pocos días. Testimonios ajenos. Vecinos describieron a Nas y a Clary gimiendo como si algo terrible les hubiera herido, cuando en realidad estaban en un espíritu de dolor de parto en oración. Transformación masiva en ciudades completas. Ciudades enteras se quebrantaban antes que Finney ni siquiera predicara. A veces mientras Nas oraba, la convicción del Espíritu Santo caía sobre las calles y las personas caían de rodillas llorando por sus pecados. Protección espiritual para los ministros. En más de una ocasión, Finney estuvo bajo fuerte ataque espiritual. Cuando Nas oraba, estos cesaban. Su oración era como un muro invisible de fuego espiritual. Ambientes cargados de la gloria de Dios. Donde Nas oraba, el ambiente se volvía tan sensible espiritualmente que muchos testificaban sentir una presencia sobrenatural, incluso antes de entrar al salón de reuniones. Estos prodigios espirituales confirmaron que el poder no estaba solo en la predicación, sino en la agonía intercesora que le sustentaba. Varios relatos destacan la intensidad de su ministerio. Una anciana alquiló por 25 centavos un sótano húmedo a Nas y Clary para que oraran en secreto durante 2 semanas. Allí libraron batallas contra la fuerza de la oscuridad, según Leonardo Reverhill. Una casera, tras escuchar gemidos, rogó a Finney que visitara a los heridos. Nas y otros estaban postrados, ni siquiera habían comido, pero clamaban a Dios por la ciudad entera. Estas crónicas dejaron grabado el poder de agonizar en oración, aun cuando el resto del mundo lo ignoraba. En palabras de Finney, no
podría haber tenido éxito sin la intercesión de Nas. Uno de los más impactantes fue el relato por el propio Finney. Una vez entré a una casa para hospedarme en una campaña. Pregunté por Nas y me dijeron que llevaba 3 días sin comer, encerrado en el sótano, orando por el avivamiento. Bajé a verlo y estaba tendido, rostro en tierra, sudando, gimiendo. Solo dijo: Dios está viniendo, lo siento venir. Días después, el avivamiento estalló con tal poder que la cárcel y la taberna cerraron y las iglesias no daban abasto. Confrontación profética con joven, intervención pública en una sala llena. Al final de la reunión, Nas se levantó y reprendió a los jóvenes opositores profetizando: Dios romperá su fila en menos de una semana, sea convirtiendo a alguno o enviando a otro al infierno. Al golpear con tal fuerza el banco que lo movió, cayeron gimiendo y todo el auditorio quedó en silencio asombroso. Según Finney, pocos días después se cumplió la profecía. Batalla en el bosque. Superando la oposición local ante jóvenes armados para frustrar la campaña, Nas y Finney se retiraron a un bosque cercano, oraron hasta recibir certeza de victoria y seguridad de que ningún poder terrenal o infernal detendría el avivamiento. Finney cuenta que Nas se levantó muy temprano y fue al bosque a orar. 3/4 de milla más lejos, un hombre impío escuchó su voz. Su voz de oración impactó tan profundamente que lo llevó a la conversión. Este incidente mostró cómo la sola presencia espiritual de Nas provocaba convicción incluso fuera de reuniones públicas. Cuando Nas enfermó de los ojos, permaneció completamente en oscuridad y dedicó su tiempo exclusivamente a orar. Él llamó a ese tiempo una segunda conversión y emergió plenamente consciente de su nuevo llamado. Sentí que Dios me llamaba a dejar familia y granja y entregarme por completo a salvar almas. Al recuperarse, su ministerio de oración comenzó con un nuevo nivel de intensidad y propósito. Agonía espiritual durante el avivamiento de Rochester de 1830, más de 100,000 conversiones. Teatros, bares cerraron por falta de clientes, se convirtieron en establos y fábricas. Durante el avivamiento, tanto Nas como Clary oraban sin descanso, ayunando, llorando, gemían y muchas veces sudaban o sangraban por la intensidad. Algunos oraban hasta que la sangre salía por sus fosas nasales, otros sudaban profundamente en pleno invierno. Eran horas de agotamiento físico y mental. Según Finney, tales oraciones quebrantaron batallas espirituales y allanaron el camino para la conversión masiva. Finney testificó: Nas oraba hasta quedar enfermo, pero nunca falló en discernir cuando Dios enviaría su unción. Finney expresó muchas veces: su don de oración era maravilloso y su fe casi milagrosa. Él tenía una lista diaria de personas por las que oraba, muchas veces al día, y también si la oposición se levantaba, él se retiraba al bosque o a otros lugares a orar hasta prevalecer espiritualmente. Estas declaraciones reflejan cómo Finney dependía de Nas tanto como de su propio ministerio predicativo. Carta de Nas describiendo la oposición, 11 de mayo de 1826. Nas escribió sobre los ataques que enfrentaron durante el avivamiento. Mr. Finney y yo hemos sido colgados y quemados en efigie. A menudo se ha perturbado nuestras reuniones. Nos han rodeado y apedreado, disparado armas. Hay tanta intriga, mentiras y calumnia, como si estuviéramos en víspera de una elección presidencial. Esto describe producto espiritual de la intercesión, pero también el costo humano y comunitario que enfrentaron. Legado no escribió libros ni fundó instituciones. Su templo local cerró y hoy solo lo recuerda un rótulo histórico en medio de un campo de maíz. Su tumba yace en un cementerio descuidado y olvidado. Daniel Nas dejó un legado que trascendió su muerte. Aunque vivió en la sombra, entre sus legados más importantes están la intercesión como fundamento del avivamiento. Inspiró a generaciones a entender que la oración es más poderosa que el púlpito cuando se trata de preparar el terreno espiritual. El modelo del intercesor oculto. Nas nunca quiso reconocimiento. Su modelo fue como el de Moisés en el monte, mientras otros estaban en el campo de batalla.
impacto en Charles Finney. Muchos historiadores reconocen que los mayores avivamientos del ministerio de Finney ocurrieron mientras Nas vivía y oraba. Después de su muerte, la unción y los resultados nunca fueron iguales. Inspiración para intercesores modernos. Su vida fue modelo para hombres como Leonardo Ravenhill o Lou Engle y muchos movimientos de oración contemporáneos que reconocen que la clave de todo avivamiento verdadero es la intercesión. La necesidad de equipar a ministerios con equipos de oración previo, algo casi olvidado en la era de grandes nombres y promotores. El concepto del evangelismo por oración como estrategia esencial para cualquier avivamiento auténtico en la iglesia moderna. Su legado es el desafío a reconstruir hoy esa intercesión militante que sostiene la predicación. Muerte y despedida. Daniel Nas murió en 1831, a los 56 años. Murió en la misma forma en que vivió, en silencio, sin reconocimiento, pero rodeado de la gloria de Dios. En su tumba, en un sencillo cementerio de Nueva York, se lee una inscripción que resumió su vida. Daniel Nas, colaborador de Finney, un hombre poderoso en la oración. Finney escribió después de su muerte: cuando Nas murió sentí que había perdido a uno de los pilares de mi ministerio. Después de su muerte, Finney notó una disminución en el poder de sus campañas, reconociendo que la fuerza espiritual detrás del avivamiento era Nas por su intercesión. Fracasos o debilidades. El aparente fracaso de Nas no fue un fin, sino una transición. Su destitución pastoral mostró la miopía de una iglesia que valoró la juventud sobre la unción. La pérdida de su congregación y su anonimato posterior revela que Dios no depende de estructuras humanas para desplegar su poder. El hecho de que sus mensajes se olvidaran enseñan que el fruto visible de la oración trasciende cualquier legado escrito o edificado por el hombre. De sus errores nace una lección. A veces quienes parecen menospreciados por el pueblo es el agente con mayor influencia en el reino de Dios. No se conoce escándalos ni caídas públicas en la vida de Daniel Nas. Su debilidad, si se puede llamar así, fue su fragilidad física. Frecuentemente enfermaba por los prolongados ayunos y la tensión emocional de la guerra espiritual y su constante retiro. Su salud se deterioró a causa del intenso desgaste espiritual. Algunos consideraban que su estilo de vida era demasiado extremo, pero para él valía la pena sufrir con tal que una ciudad entera se salvara. Conclusión, estos relatos muestran que cada encuentro de Nas con Dios surgía a través de la oración en agonía, con revelaciones profundas y transformadoras. No tuvo encuentros públicos o visiones, sino una forma de intimidad con Dios a través del quebrantamiento y el interceder constantemente. Sus experiencias solo se conocen por testimonios de terceros, Finney y otras fuentes históricas, quienes atestiguan no un milagro físico directo, sino un impacto espiritual tangible en ciudades enteras. Cada testimonio revela que la presencia de Dios era ministerial y urbana, no en un escenario. Y su ministerio fue recopilado en fuentes históricas, artículos y confesiones personales de Finney y contemporáneos. Daniel Nas fue un gigante invisible del reino de Dios. Nunca buscó famas, cámaras ni multitudes, pero sus oraciones transformaron naciones. Fue un verdadero padre espiritual de los avivamientos, una columna de fuego escondida en los secretos. Su vida nos deja esta lección. Los grandes movimientos de Dios no comienzan en los escenarios, sino en las habitaciones donde alguien está de rodillas clamando por ellos. El testimonio de Daniel Nas nos invita a reconocer la oración como antesala imprescindible de todo ministerio eficaz, formar equipos de oración que anticipen campañas, proyectos y decisiones trascendentales, abrazar el quebranto y la espera prolongada como oportunidad de refinamiento espiritual. Así el príncipe de la oración nos sigue enseñando que
El poder de Dios cae donde hay agonía sincera, más que grandes fórmulas o estrategias mediáticas. Daniel Nash nos recuerda que la obra más poderosa a los ojos de Dios puede estar oculta para el mundo y que el verdadero avivamiento nace en la habitación del intercesor fiel. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.